poder tenerme en este día junto a todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Como siempre lo digo, así como usted está hoy día en el encuentro, así yo estuve hasta que me casé también en muchos encuentros, en muchos campamentos, y por la gracia de Dios hoy estamos junto a mi esposo, el hermano Rubén, sirviendo al Señor en su casa. Amén. También tengo una hija que se llama Trinidad. Ella no ha podido estar hoy día, pero le manda muchos saludos a todos. Así que el Señor les bendiga. Vamos entonces a comenzar con este hermoso tema llamado Apartados por el Espíritu Santo para un propósito divino. Y le voy a invitar a que pueda abrir su Biblia en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4 al 8. Si usted la tiene, puede colocarse en pie. ¿La tiene? Vamos. Vamos a leer entonces la santa palabra del Señor. ¿Qué dice? Leemos todos juntos, por favor. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y dije: Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Amén. Puede tomar su asiento, ya oramos por la palabra. Y la verdad es que el llamamiento de Jeremías, yo creo que todos en algún momento, o si no, esta es la primera oportunidad en que hemos leído este hermoso llamado que el Señor le hizo al profeta Jeremías. Y es que yo creo que la verdad es que es bien fácil reflejarse en la respuesta de Jeremías, ¿cierto? Es bien fácil para nosotros poner, ¿qué cosa puso? Un argumento, una excusa, pero Señor, soy un niño. Y la verdad es que Jeremías vive un tiempo difícil. Jeremías tenía 17 años aproximadamente en este momento, y el Señor le dio la tarea difícil, ¿cierto?, de anunciar que ellos iban a ser expulsados del lugar donde estaban, ¿cierto? ¿Por qué? Porque iba a venir juicio del Señor sobre su pueblo a causa del pecado del pueblo de Israel. Y hay otra forma en que se le llama al profeta Jeremías, ¿quién sabe? El profeta llorón, ¿cierto? ¿Cuántos llorones sabemos aquí? Amén, ¿cierto? Hasta con los comerciales por acá, con todo, ¿cierto? Muchos nos reflejamos, ¿cierto?, con esto, pero Jeremías la verdad es que lloraba y se lamentaba y le dolía, ¿cierto?, de que el pueblo no recibía el mensaje que él les traía. Por eso que el Señor, desde un principio, el Señor se las canta claritas a Jeremías, ¿cierto? Desde un principio el Señor, en el verso 19, le dice: pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para librarte. O sea que aquí el Señor en ningún momento le oculta a Jeremías lo que él iba a vivir, ¿cierto? En todo momento el Señor nos ha dicho que el caminar del cristiano no es fácil. Implica sacrificios, implica costos, implica entrega, implica renuncia a cosas y deseos que están en nuestro corazón.
¿Y por qué es así? Porque el Señor nos conoce. Amén. Y el Señor sabe y me conoce mejor que a mí misma. ¿Por qué? Porque nosotros vemos aquí que dice que antes que te formases en el vientre, ¿qué dice? Yo te conocí. O sea, el Señor desde el vientre de nuestra madre, desde antes, ¿cierto? Del vientre de nuestra madre dice que el Señor nos conoció. Y antes que nosotros naciéramos, nos santificó. Y vemos que aquí el Señor le habla con toda autoridad a Jeremías, porque inmediatamente el Señor lo corrige. A ver. No digas soy un niño. ¿Cierto? Vemos que aquí el Señor le dice, no digas cosas que no son. ¿Cierto? No pienses cosas que no son. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dice? Porque a todo lo que te envíe irás tú. O sea, el respaldo de Dios estaba sobre él. Y con eso le bastaba a Jeremías para seguir con el propósito que Dios tenía para su vida. Amén. Y vemos que aquí Dios le habla promesas y verdades a Jeremías, pero el Señor le promete que Él va a estar con él. Y a la luz de la palabra, mis hermanos, nosotros entendemos que nosotros no vinimos a la tierra en busca de un propósito, sino que el propósito de Dios nos trajo a la tierra. Y esa es una verdad que yo debo entender, que el propósito de Dios me trajo a la tierra. Y antes de que nosotros naciéramos, Dios ya había determinado algo para cada uno de nosotros. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Ahora nosotros entendemos que el propósito es saber por qué existo. ¿Cuántos se han preguntado eso alguna vez? Yo creo que todos hemos tenido una crisis existencial en algún momento, ¿cierto? ¿Por qué existo? Muchas veces nos hemos sentido incluso perdidos, ¿cierto? Así como, es que no sé qué hacer, no sé dónde estar, no sé qué estudiar, ¿cierto? Muchas veces nos hemos cuestionado. Pero algo que yo tengo que entender, y por favor recíbalo de parte del Señor, es que nosotros no somos accidente, es que nosotros no somos errores. Puede que nuestros padres no actuaron de la mejor forma, pero el Señor permitió que usted naciera. El Señor permitió que usted esté aquí. Y eso nos debe bastar para creer, ¿cierto? Que fuimos escogidos y que nuestra vida es un acto intencional de Dios. Y eso es una verdad que tiene que revelarse a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el enemigo ataca muchas veces la mente y el corazón con esta mentira, ¿cierto? De que fuimos errores, accidentes y que no deberíamos estar en esta tierra. Pero la verdad que a la luz de su palabra, el Señor nos formó y el Señor nos apartó desde el vientre de nuestra madre. Amén. Ahora nosotros entendemos que nosotros hoy somos parte de una generación y somos parte de una de las últimas generaciones antes de que Cristo regrese en gloria. Y si el Señor nos escogió para este tiempo, es porque Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Amén. Es porque no somos los peores. Y muchas veces tenemos una imagen y un pensamiento incorrecto de nosotros mismos.
Muchas veces pensamos lo peor de nosotros. Muchas veces nos odiamos a nosotros mismos. Muchas veces pensamos lo malos, lo feos, lo tristes que somos. Pero la verdad es que Dios no nos ve así, porque somos su creación. Cuando el Señor le habla a Gedeón, ¿cierto? Estaba muerto de miedo. ¿Y qué le dijo el Señor a Gedeón? Varón esforzado y valiente. O sea, el Señor nos mira y ve que hay propósito en nosotros, que Él puso un propósito en cada uno de nosotros. Y ¿saben qué? Lo más hermoso de todo esto, que al Señor no le importa si tú tienes 10, 13, 14, 20, 40, 50 años. Aquí nosotros vemos que la excusa que Jeremías le puso al Señor no era relevante para el Señor. No sé hablar, Señor. No sé cómo hacerlo. Otros lo hacen mejor que yo. Yo no quiero hacerlo. Yo no puedo. El Señor es experto en glorificarse en nuestra limitación. El Señor es experto, ¿cierto?, en glorificarse en aquellas incapacidades que yo tengo. Quizás usted puede decir, yo no sirvo como líder de jóvenes. Yo no sé hablar, no sé predicar. Yo no sirvo para cantar. Yo no sirvo para predicar la palabra en la calle. El Señor va a poner las palabras en tu boca. Eso le dice a Jeremías. Que Él va a respaldar a sus hijos, que Él va a respaldar a los que creen en Él. Amén. Por eso usted tiene que seguir adelante. Amén. Ahora, si el Señor me alcanzó, yo estoy dentro de los planes de Dios. Amén. Nosotros entendemos que el propósito de Dios es mayor que yo. ¿Por qué? Porque el Señor las excusas, ¿cierto?, las echa a un lado. Y Él nos dice, yo te capacito, sigue adelante, yo te preparo. Y muchas veces los procesos que nosotros vivimos, ¿cierto?, nos preparan para algo mayor. Y siempre, mis hermanos, los hijos del Señor creemos en la gloria postrera. Los hijos del Señor creemos que viene algo mayor para nosotros, pero hay un precio. Nosotros pasamos por la prueba, ¿cierto? Pero la gloria no puede ser más grande que la prueba. Y esa es la promesa del Señor. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles y muchas veces dudamos del Señor, pero siempre tenemos que confiar que su provisión, que su respaldo estará sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, creámosle al Señor. Quizás vemos nuestro comienzo pequeñito, ¿cierto? Quizás no sabemos un versículo de la palabra, quizás 2, quizás 3. Pero el Señor te va a llevar. Si tú crees y confías en Él, el Señor te preparará. El Señor te capacitará. Y poco a poco irá abriendo tu entendimiento para comprender más de lo que Él tiene para tu vida. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. El tema dice, apartados por el Espíritu Santo para un propósito divino. No es cualquier propósito. No estamos hablando solamente de lo que tú quieres estudiar, de donde tú quieres trabajar, sino que de un propósito eterno. Amén. Y me gustaría que fuéramos a Filipenses capítulo 3. Vamos a leer algunos versos de la palabra. Y dice Filipenses 3:1, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo y a ustedes les da seguridad.
Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquiera otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más, circuncidado al 8º día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo, en cuanto a la interpretación de la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Sin embargo, dice Pablo, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. Entonces nosotros vemos aquí primero cómo Pablo repite cosas a los filipenses que ya había dicho, ¿cierto? Y la verdad es que muchas
vendas y el rostro envuelto y en sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejarle ir. Que el Señor primero le da una orden y le dice, levántate, porque él estaba muerto. Y así también el Señor nos dice a nosotros, levántate. Quizás tú sientes que has caído delante de la presencia del Señor y ya no sientes nada, no sientes, tu corazón se ha endurecido por el pecado. Pero el Señor nos habla y nos dice, levántate. Una vez más, levántate. Porque el Señor tenía un propósito y quizás para muchos ya Lázaro, para su familia ya estaba muerto, ¿cierto? Y quizás a ti te pasa lo mismo que a Lázaro. Viniste por si acaso. Te incluiste en el grupo de tu iglesia por si acaso. Pero el Señor te tenía preparado este día. Y hoy día te dice, al igual que Lázaro, levántate. Tenemos que levantarnos porque la voz de Dios está hablando en esta mañana. Y nos está diciendo que debemos levantarnos. Y Él recibió vida y recibió, ¿cierto?, una dirección, ¿cierto? Y dice, el que había muerto salió y estaba atado todavía. Él recibió vida, pero todavía estaba atado. Muchas veces estamos resistiendo. ¿Por qué? Porque aún hay ataduras en nosotros. Nuestros ojos muchas veces están vendados y todavía no logramos comprender lo que Dios tiene para mi vida. No logro comprender, ¿cierto?, que debo entregarme por completo al Señor. Pero el Señor aquí le dijo desatarle y dejarle ir. Y hoy día el Señor quiere desatar a muchos jóvenes que están atados en pensamientos, muchas veces en perversiones, porque el enemigo nunca se anda con chicas. Nosotros no podemos minimizar el pecado, jamás. El enemigo siempre ataca a matar. Y no es para que usted le tenga miedo al enemigo, pero sí para que yo debo estar apercibido. Y con el pecado no se juega. Por eso, mis hermanos, que el Espíritu de Dios constantemente, ¿cierto?, nos lleva al arrepentimiento. Yo nunca debo dejar de arrepentirme. Es que yo me arrepentí en el campamento. En el campamento fue la última vez que yo me arrepentí. No, o sea, nuestra vida debe ser una vida de arrepentimiento. Una vida de quebrantamiento delante de la presencia del Señor. Amén. Vemos el ejemplo de Abraham, ¿cierto? Que el Señor le dijo, sal de tu tierra, deja tu parentela, y él se va, obedeciendo. Obedeció sin saber, ¿cierto?, a dónde iba. Él solo obedeció. Muchas veces, y ponía esto el Señor en mi corazón, hay gente aquí que está en obediencia, pero de igual forma no sabe para dónde va la micro. De igual forma me siento como que el Señor se olvidó un poco de mí. Como que he estado en la iglesia perseverando, pero no siento o dejé de creer que el Señor tenía un propósito para mí. Ahora déjame decirte que no necesitas tener un cargo para que el Señor cumpla el propósito que tiene para ti. Esa es una función dentro del reino de Dios. Y gloria a Dios si el día de mañana el Señor te levanta en uno de sus ministerios. Pero el Señor tiene propósitos para nosotros en su reino y todos los días el Señor puede tener algo, una tarea que yo pueda hacer para engrandecer al Señor. Algo pequeño o algo mayor está dentro de los propósitos de Dios porque tú eres su hija y Él te mandó a esta tierra. O sea, cuando tú hablas, no eres cualquier persona.
Eres una hija del Señor, eres un hijo del Señor. Cree que el Espíritu de Dios está sobre ti. Si tú buscas al Señor, si tú estás en este lugar, es porque deseas más de Dios. Amén. Y el Señor ve tu hambre, el Señor ve tu deseo. Y el Señor va a cumplir ese deseo y va a llenar completamente todo nuestro interior. Porque mientras más yo conozco de Cristo, ¿cierto? Más se va revelando su carácter, sus propósitos para mi vida. Amén. Amén. Ahora, muchas personas están perdidas aún estando dentro de la iglesia. Y eso es triste. Marcar el paso en la iglesia, calentar el asiento en la banca, chiquillos, no es lo que Dios tiene para ti. Tú tienes que ponerte en disposición del Espíritu Santo para que Él obre. Vemos en Hechos 13:2, ¿cierto? Que Saulo y Bernabé estaban ministrando al Señor, estaban ayunando, y vino el Espíritu de Dios y les dijo: apártenme a Bernabé y a Saulo, porque Él los iba a enviar a una misión. Así también el Señor te ha enviado. Tú no llegaste por si acaso. Es diferente cuando yo soy enviada a cuando yo llego nomás. Es que llegué. No sé si le ha pasado que alguien llega a un cumpleaños que no lo invitaron, como que no, llegó nomás. Pero es diferente, ¿cierto? Cuando a mí me enviaron, ¿cierto? A mí me llegó una invitación. Por eso estoy aquí, ¿cierto? Es diferente. Usted no llegó por llegar, sino que fue enviada por nuestro Señor. Amén. Y todos los que estamos aquí, hay algunos que estamos más expuestos, siempre quizás cantando, pero hasta el que habla una palabra o al que nunca le cuesta mucho, a todos los que estamos aquí, el Señor tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y nosotros vemos que el apóstol decía: ciertamente una cosa hago. No sé si me pueden ir marcando los tiempos, porque, por favor. Ciertamente dice: una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome hacia adelante. O sea, ¿por qué Pablo destacará esta situación? Pensaba. Y la verdad es que el diablo tiene una estrategia. Y esa estrategia es intentar marcar el pasado de alguien para que ese pasado sea tan feo, tan malo, tan duro, que tus ojos siempre estén mirándolo. El enemigo se encarga de dañar la juventud, la adolescencia, la niñez, para que eso nos determine. Mientras más el enemigo daña tu infancia, ¿cierto? Para él más lejos, ¿cierto? Vas a estar de lo que él tiene para ti. ¿Por qué? Porque constantemente estoy mirando para atrás. Es que constantemente estoy anclado a eso que viví. Constantemente me está recordando que fui dañada, ¿cierto? Que viví una mala infancia, que mi madre me dejó, que mi padre me dejó. Constantemente el enemigo daña las infancias, las adolescencias, con hechos impactantes para que nuestros ojos no estén hacia lo que Dios tiene para nosotros. Y es como que muchos están como que quieren, pero se acuerdan de su pasado constantemente. Y hay heridas que no han sido dañadas, que no han sido sanadas todavía. Y eso no me permite correr la carrera de la fe
con libertad. Y cuando el Señor habla de libertad, cuando el Señor habla de sanidad, si bien es un proceso, pero yo tengo que confiar de que Él es mi sanador. Y que no tengo que estar recordando todo el tiempo con dolor lo malo que me hicieron. Porque el Señor puede sanar, puede romper, puede liberar, puede restaurar, ¿cierto? Todo el dolor que pudo traer mi pasado. Por eso dice aquí que nos debemos, dice la palabra, que debemos extendernos hacia adelante. Por eso sigamos corriendo la carrera. Hoy día el Señor los ha traído para liberarlos, para sanarlos, para romper ataduras de inseguridades, de temores, de autoestimas, de mentiras que el enemigo pone en nuestra mente, que nos tiene engañados, nos pone imágenes en nuestras vidas de acerca de cómo nosotros somos o de que no vamos a poder. Pero la verdad es que no debemos creerle las mentiras al enemigo, debemos llenarnos, ¿cierto?, de la verdad, de la palabra de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, el Señor a nosotros nos ayude, porque el Señor ya tiene revelada en su palabra qué es lo que viene para nosotros. Y el Señor en Apocalipsis nos muestra, ¿cierto? Y le habla a Juan. ¿Qué le dice? Yo tengo calles, tengo calles de oro, tengo mar de cristal, ¿cierto? Nos tiene prometidas cosas. Entonces, ¿por qué no le creemos al Señor? ¿Y por qué nos es tan fácil creerle a otras personas? Pero no creer que el Señor me escogió, pero no creer que fui, ¿cierto?, enviada con un propósito. Es que él es drogadicto, es que él tiene hijos. El enemigo constantemente ataca con la culpa. ¿Para qué? ¿Cierto? Para no hacernos avanzar en el propósito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El Espíritu Santo puede llevarnos, ¿cierto?, al propósito que el Señor tiene. Por eso que debemos nosotros buscar a la persona del Espíritu Santo. Y le tenemos que dar valor a la persona del Espíritu Santo. Quizás hay algunos que todavía no conocen al Espíritu Santo. Pero Él es real y Él nos ayuda en nuestras debilidades y Él nos ayuda cuando hemos fallado. Él nos guía al arrepentimiento, Él nos guía a la verdad. Lo necesitamos. Necesitamos al Espíritu Santo para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Saben qué? Yo creo que sería un fracaso para nosotros morirnos y no tener esa seguridad. Yo pienso que para un hijo de Dios ese podría ser un fracaso. Irnos de esta tierra sin haber cumplido con el propósito que Dios tenía para mí. Por eso, chiquillos, hoy es el día, hoy es el momento en el que el Espíritu Santo está llamando, en el que el Espíritu Santo está en este lugar. Y me gustaría que fuéramos a la última PPT. Me dicen que ya me queda poco tiempo. Y el Señor, en el llamamiento de Isaías, le dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. El Espíritu Santo espera
tu disposición. Bernabé y Saulo estaban ayunando. Jeremías, el Señor lo santificó. Y hoy día el Señor también te hace este llamado a ti. Y yo no sé si tú quieres responderle a ese llamado. Quizás ya llevas mucho tiempo en la casa del Señor, pero todavía no sientes ese deseo o esa motivación de vivir para el Señor, de entregarlo todo. La verdad es que el Señor tiene un propósito. ¿Cuántos lo creen? Pero no me diga como amén, sino que levante la mano el que cree que el Señor tiene un propósito para su vida. Si usted todavía no lo comprende, que el Señor en esta hora revele a su corazón, porque no somos pajaritos, ¿cierto? No estamos por aquí por si acaso. Del menor al mayor, el Señor nos apartó desde el vientre de nuestra madre para algo mayor. Y no nos estanquemos, porque aquí hay jóvenes que se han guardado, que se han apartado, pero el creer que ya estamos en una posición espiritual suficiente nos estanca. Yo siempre debo anhelar más. Siempre debo anhelar, no me debo conformar porque canto en la iglesia, porque trabajo con los niños en la iglesia. No. El Señor tiene algo mayor para nuestra vida. Me gustaría que nos pusiéramos en pie. Y si realmente tú crees que el Señor tiene un propósito para ti, te invito a este lugar. Vamos a orar por tu vida, por aquellos que se van a disponer